institución. ¡Apa! Bien, a ver. Hoy está cumpliendo 87 años de vida Racing de Recreo. Yo siempre digo que, a diferencia de los seres humanos envejecemos, nos vamos poniendo viejos. En cambio, las instituciones, a medida que van cumpliendo años, se van poniendo más jóvenes, por la fuerza que le inyectan sus hinchas, sus dirigentes, los socios. Hoy cumple 87 años una institución que marcó una época. Estamos hablando década del 50, del 60. Racing nació el 15 de mayo de 1938. En un momento de la historia se subió a la cima, Dejó una huella, tuvo dirigentes inmensos y grandes equipos, ¿no? Racing fue el primer club federado de la ciudad. Jugó una final de Liga Santafesina en 1963. Y a su gloriosa camiseta la defendieron cracks, jugadores de un caudal y de una jerarquía realmente inmensa, ¿no? Junto a Huracán, en aquellos tiempos marcaron el pulso deportivo de Recreo. Racing tenía una fuerza social impactante, ¿no? Ayer entrevisté a una gloria, a una de las escarapelas de Racing, el Flaco Palavecino, Héctor Palavecino, una reserva cultural de la institución académica. Recién le comentaba a Vito, tiene una lucidez asombrosa realmente. Sentarse a hablar con él es como si estás escribiendo un libro, ¿no? Un tipo como si fuese un Google, que permanentemente te va lanzando datos y anécdotas. Yo lo admiro realmente, esa claridad conceptual que tiene, ¿no? La misma claridad que tenía cuando jugaba el Flaco Palavecino en los años 50, que regaba las canchas polvorientas de entonces con su enorme talento. El Flaco Palavecino, lo escuchamos. El Flaco Palavecino es un pedazo grande de la historia de Racing, ¿no? Una leyenda viva, un prócer de la academia que hoy está cumpliendo 87 años de vida. La verdad que un honor, Flaco, poder charlar unos minutos con vos. ¿Cómo estás? Gracias, bien. Contento por haber venido, ¿viste? Para hacerme recordar viejos tiempos. Bueno, a ver, hablando de recordar, ¿cuándo llegás a Racing? Eras un pibe, un adolescente que venía desde Emilia. 15, 16 años más o menos. Empezamos a jugar al rugby. Como era una época distinta del fútbol, ¿no? ¿Qué recordás de esos primeros días de Racing? Racing tenía la cancha a la vera de la ruta, ahí donde Pajarilla Córdoba tenía la peluquería, para graficar, para ponerla en contexto a la gente, ¿no? Que no recuerda aquellos tiempos o que no vivía aquí en Recreo. Sí, exactamente. Ahí jugábamos ahí, practicábamos, mejor dicho, todas las tardes jugábamos fútbol. Bien. Porque no había otra cosa, ¿viste? Siempre el fútbol. Y bueno, los domingos veían los dirigentes quién jugaba más o menos, y el domingo había partido y nos citaban y íbamos a jugar, sí, así, sin previo entrenamiento juntos, ¿viste? Bueno, citaste dirigentes. Racing tuvo enormes dirigentes a lo largo de su historia, Miguel Adrover, Los Sosti, eran las personas que en ese momento estaban en Racing, ¿no? Sí, exacto. Teníamos más contacto con Miguel Adrover, porque él andaba con nosotros. Cuando salíamos a jugar partidos, él era el que, como director técnico, siempre nos daba las camisetas, después de afuera nos gritaba, claro. Pero y los Hostis fueron gente muy buena, ¿viste? Respetuosa, no había problema. Bueno, a ver, hablando de tu estilo de juego, yo he investigado, he hablado con gente mayor a lo largo de estos últimos años. A mí me gusta mucho recorrer la historia, ¿no? Eras un jugador que trabajaba de la mitad de la cancha hacia adelante, ¿no? Eras un volante ofensivo, un organizador, un tipo que tenía un buen manejo de la pelota y el último pase. Has asistido a enormes goleadores de aquellos tiempos, ¿no? Sí, así es. Pues a mí me gustaba pasarla cuando veía un blanco que un compañero mío estaba
dispuesto ya se la daba, se la hacía correr. Y de vez en cuando yo a veces, cuando estaba medio cerca del área, probaba y metía goles. Claro, eras un volante con gol. Bueno, en esos tiempos se jugaba un fútbol romántico, ¿no? Pelota al piso, los equipos atacaban con prácticamente 5 delanteros, se entrenaba muy poco, prácticamente nada, los equipos llegaban el domingo, formaban los 11 y salían a la cancha, ¿no? Representaban, eso sí, el paladar del futbolero argentino, ¿no? Eso de tratar bien la pelota, de atacar. Yo creo que ese era el espíritu del futbolista en aquellos años. Claro, un juego simple. Se buscaba el arco, se hacían las jugadas sin mucho pirulete y a veces daba buen resultado, ¿eh? Bueno, acá en Recreo, Nobleza no había nacido todavía. Nobleza nació en el 55, Racing ya tenía una fuerza inconmensurable junto con Huracán, eran los dos clubes más poderosos de aquel momento. Has jugado con enormes compañeros, ¿no? ¿Recordás alguno de los compañeros que tuviste en Racing? Jugaba al arco, ¿cómo era? Carretone, ¿cómo se llama? El Lito Osti, Perusini. Un montón, el Negro Sosa. Ese jugaba de traje. Un excelente jugador, respetuoso, no tenía, no era brusco, nada, pero era un delicado para sacar la pelota y entregarla al compañero. Belletti, los Córdoba, los hermanos Córdoba. Belletti era gambeteador, y los Córdoba también, muy buenos jugadores. Pajarilla, todos. ¿Qué significa Racing en tu vida, flaco? Prácticamente naciste junto a Racing, ¿no? Racing está cumpliendo 87 años, vos tenés 88, prácticamente una vida paralela, aunque los años de esplendor de Racing, hablando de su vinculación con el fútbol, fueron justamente en los años 50 y 60. ¿Qué significa Racing para vos? Y fue un club que entré y me habrán visto algunas cualidades que siempre, cuando tenían partido, me llamaban y jugaba. Así que agradecido de ellos. Y siempre trataba de hacer lo mejor, lo que yo podía para dejarlo conforme a ellos. Y siempre tenía el puesto, sin practicar toda la semana. Venía a jugar el domingo, tenemos partido el domingo y bueno, tenía que ir. Muy bien, lo escuchábamos al flaco, una vida paralela, ¿no? Porque prácticamente fueron de la mano, caminaron a través de la historia de la mano, porque él tiene 87, Racing cumple 87 años y él tiene 88, ¿no? Una nota hermosa con este crack, con este 10 espigado, elegante, con una técnica inusual, en un tiempo en el cual el fútbol de Recreo estaba plagado de cracks, porque se jugaba a otro fútbol. El fútbol era más salvaje. Yo en un momento le digo que era un fútbol romántico porque se priorizaba la pelota por encima de la disciplina táctica, ¿no? Ahí lo vemos al flaco Palavecino con su hijo, ahí abajo está el Ney Seconi, el Caballo Ruiz, Charata Munier, el Negro Carretón, el arquero, mirá, el Lito Osti, el más alto de la fila de arriba, el Negro Sosa, un marcador central que jugaba de galera y bastón, el Pocho Córdoba, Ney Seconi, qué equipo terrible. Bueno, espero que hayan disfrutado este homenaje a Racing de Recreo, hoy es su cumple, y en especial a este hombre, a esta gran persona, el flaco Héctor Palavecino, un crack, un inmenso de otras épocas, de otros tiempos.